La primera carta de Pedro. La introducción. Esta carta toma su nombre no de quienes reciben la carta, sino de su autor, mencionado en la salutación. En vez de ser dirigida a todos los creyentes, se especifica que el destinatario son los escogidos y expatriados. El primer término se aplica a los creyentes judíos de la dispersión y el segundo a los gentiles. Su elección es para obedecer y ser rociados, figura que en Números 19 indica la purificación del pecado. La carta tiene como tema: el pueblo de Dios tiene esperanza en medio del sufrimiento por la persecución. El trasfondo. Pedro es el discípulo de Jesús. Fue Pedro quien le reconoció como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le llamó Cefas, una roca. Pedro le devuelve el calificativo a Jesús y dice en 1 Pedro que Jesús es piedra viva, la principal piedra del ángulo. Una de las características de la fe cristiana en el siglo I es la persecución, el sufrimiento, aludido en esta carta como murmuración, padecimiento y hostilidad. Hemos dividido la carta en 6 partes. La primera parte describe la herencia de los escogidos en capítulo 1, versículo 1 al 12. La segunda parte, que describe nuestra responsabilidad en la fe, en capítulo 1, versículo 13 al capítulo 2, versículo 10. La tercera parte, que habla sobre la conducta de los creyentes, capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 7. La cuarta parte habla del trato entre creyentes, del capítulo 3, versículo 8 al capítulo 4, versículo 11. La quinta parte se refiere a la participación en el ministerio, capítulo 4, versículo 12 al capítulo 5, versículo 9. Y la sexta parte y final es el cierre de la carta, el capítulo 5, verso 10 al versículo 14. El mensaje de la carta es que a través de las vicisitudes y problemas en la vida cristiana, nada nos obstaculice de llegar a estar firmes en Cristo, según el capítulo 5, versículo 10. Empecemos con la primera parte, que empieza con una bendición al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hizo renacer para una esperanza viva, versículo 3, para una herencia incorruptible, versículo 4. El fin es alcanzar la salvación, versículo 5, anunciada por los profetas, versículo 10, y administrada por nosotros, versículo 12. La segunda parte es sobre la responsabilidad de la fe. Por tanto dice: ceñid los lomos, versículo 13, que significa estar preparados. Sed sobrios, versículo 13, es claridad de ideas. No os conforméis a antiguos deseos, versículo 14, y cita de Levítico la frase: sed santos como yo soy santo, versículo 16. La base de ese mandato es: sabiendo que fuisteis rescatados, versículo 18, con sangre, la sangre del Cordero de Dios, Jesús, versículo 19, que sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, capítulo 2, versículo 5, y que además sois linaje real, versículo 9, y sois pueblo de Dios, capítulo 2, versículo 10. Y así llegamos a la tercera parte. En la tercera parte se refiere a la conducta de los creyentes en los siguientes términos: como extranjeros en el mundo, absteneos de deseos carnales, versículo 11. Someteos a las instituciones, versículo 13. A los criados amonesta: están sujetos, versículo 18, porque eso merece aprobación, versículo 19, y tiene el llamado y ejemplo de Cristo, versículo 21. A las esposas prescribe estar sujetas, en el capítulo 3, versículo 1, y a los maridos les ordena vivir sabiamente y dar honor a la esposa, capítulo 3, versículo 7. En la cuarta sección, sobre el trato entre creyentes, y cerrando la sección anterior, dice: finalmente, sed de un mismo sentir, capítulo 3, versículo 8. Sed compasivos, no devolváis mal por mal, versículo 9. En lugar de estar amedrentados por los perseguidores, versículo 14, recomienda tener un corazón listo para presentar defensa de nuestra esperanza, versículo 15. En la persecución, estamos unidos a Jesús, versículo 21, quien ha resucitado y está a la diestra de Dios y es nuestra esperanza. Por tanto, pensad como Él, dice el capítulo 4, verso 1. Sed sobrios, versículo 7, que es pensar con claridad lo que hacéis. Tened amor, versículo 8. Hospedaos, cosa necesaria en tiempos de persecución, versículo 9, y usad vuestros dones para servir, versículo 10. En la quinta parte, sobre la participación en el servicio al Señor, Pedro dice: gozaos como participantes de los sufrimientos de Cristo, versículos 12 y 13. A los ancianos manda: apacentad la grey del Señor, en capítulo 5, verso 1. Parte del servicio es aceptar ser humillados para ser exaltados, versículo 6. Y en el versículo 7 dice que debemos vivir sin ansiedad. También resistir al adversario, el diablo, con firmeza, versículos
8 al 9. Lo que es un hecho universal es que los creyentes somos perseguidos en todo el mundo, según el versículo 9. Y así llegamos al cierre de la carta, que es el punto climático del argumento. A los frágiles peregrinos les dice: Dios os fortalecerá. Lo elabora de la siguiente manera: Dios os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Versículos 10 y 11. También dice Pedro que Silvano tomó el dictado de la carta. Versículo 12. Envía saludos de la iglesia y de Marcos en Babilonia, una figura que Jeremías 50 y 51 usa para referirse a gobernantes corruptos. ¿Podrá ser Roma? Probablemente. El pueblo exilado no ha llegado a su verdadero hogar, pero tenemos confianza plena que estaremos con el Señor. Firmes, establecidos, fortalecidos, perfeccionados. Y ese es el argumento de la primera carta de Pedro.